ahí, Imagínate que porque tengas eso una es idea mentira, y nadie la vive en guardes esos lugares. y la vayas Esas son la vayas a bromas usar y la así. guardes, luego la ¿A avientes qué a la hora? verga, ¿A qué broma? ¿Hora? a la ¿A qué verga, broma? y ya quedó así, eso no existe. Ahí, porque eso es Se les mentira, niega, nadie vive en esos eso no lugares. existe, Esas porque son nadie bromas pudo ver así. eso, lo estabas ¿A observando, qué ¿verdad? hora? Por ¿A eso qué estás broma? así, ¿Hora? por eso ¿A qué nadie te broma? busca, porque estás mal de la cabeza, estás Ahí, porque trastornado. eso es mentira, nadie vive en Imagínate que esos tengas lugares. una idea Esas son y la bromas guardes así. y ¿A qué la hora? vayas a ¿A qué usar y la broma? guardes, ¿Hora? luego la ¿A qué avientes a broma? la verga, Ahí, a porque la eso es mentira, verga, nadie vive en esos lugares. y ya Esas quedó son bromas así, así. eso no ¿A qué existe. hora? ¿A qué broma? Se ¿Hora? les ¿A qué niega, broma? eso no existe, Ahí, porque eso es porque mentira, nadie nadie vive en esos pudo lugares. ver Esas son eso, lo bromas estabas así. observando, ¿A qué ¿verdad? hora? ¿A qué broma? Por eso estás ¿Hora? así, ¿A qué broma? por eso Ahí, nadie porque te eso es mentira, busca, nadie porque vive en esos lugares. estás Esas mal son de la bromas así. cabeza, estás ¿A qué hora? ¿A qué trastornado. broma? ¿Hora? ¿A qué broma? Imagínate que tengas una Ahí, idea porque eso es y mentira, la nadie vive en esos guardes lugares. Esas son y bromas así. ¿A la qué vayas hora? a ¿A qué usar y broma? la ¿Hora? guardes, ¿A qué broma? luego la avientes a la Ahí, verga, porque eso es mentira, a nadie la vive en esos verga, lugares. y Esas ya quedó son así, bromas eso no así. existe. ¿A qué Se les hora? niega, ¿A qué broma? eso no existe, ¿Hora? ¿A porque qué nadie broma? pudo ver eso, lo estabas observando, ¿verdad? Ahí, Por porque eso estás eso es así, mentira, nadie vive en esos por eso lugares. nadie te Esas son busca, porque bromas así. estás mal de la cabeza, ¿A estás qué hora? trastornado. ¿A qué broma? Imagínate que tengas una ¿Hora? idea ¿A qué broma? y la guardes y Ahí, porque la eso es vayas a mentira, nadie usar y vive en la esos lugares. guardes, Esas son bromas luego la así. avientes a ¿A la qué hora? ¿A qué verga, broma? ¿Hora? ¿A qué broma? a la verga, Esas son bromas y ya así. quedó así, ¿A eso qué no hora? ¿A qué existe. broma? ¿Hora? ¿A qué Se broma? les niega, eso no Ahí, existe. porque eso es mentira, nadie vive en Imagínate esos que tengas una lugares. idea Esas y son la bromas guardes así. y la ¿A vayas a qué usar y hora? la ¿A guardes, qué broma? luego la avientes a ¿Hora? la verga, ¿A qué broma? a la verga, Ahí, y ya porque quedó eso así, es eso no mentira, nadie vive existe. en esos lugares. Se les Esas niega, son bromas eso no así. existe, porque ¿A nadie qué pudo hora? ver Ahí, eso, lo porque estabas eso es mentira, observando, nadie ¿verdad? vive en esos Por lugares. eso estás Esas así, son bromas así. por eso nadie te ¿A qué busca, hora? porque ¿A qué broma? estás mal de la ¿Hora? cabeza, estás ¿A qué? Ahí, porque trastornado. eso es mentira, nadie vive en esos Imagínate que lugares. tengas Esas una son idea bromas así. y la ¿A qué guardes hora? ¿A qué y broma? ¿Hora? ¿A la qué? vayas Ahí, a usar porque y la eso es guardes, mentira, nadie luego la vive en esos avientes a lugares. la Esas verga, son bromas así. a ¿A la qué hora? verga, ¿A qué broma? y ya quedó ¿Hora? así, ¿A qué eso no broma? existe. Se les Ahí, porque niega, eso es mentira, nadie eso vive en no esos lugares. existe, Esas son bromas porque así. nadie pudo ¿A ver qué hora? eso, ¿A lo qué estabas broma? ¿Hora? observando, ¿A qué ¿verdad? broma? Por eso estás así, Ahí, porque por eso eso es mentira, nadie te nadie vive en busca, esos porque lugares. estás Esas mal de son la bromas cabeza, estás así. trastornado. ¿A qué hora? ¿A Imagínate qué que tengas broma? una idea ¿Hora? y la ¿A qué guardes broma? y la vayas a usar y la guardes, Ahí, porque luego la eso es avientes mentira, a la nadie vive en verga, esos lugares. Esas son bromas a la así. verga, ¿A qué y hora? ya quedó ¿A qué así, broma? eso no ¿Hora? existe. ¿A qué broma? Se les niega, eso Ahí, no porque existe, eso es porque mentira, nadie nadie vive pudo en esos ver eso, lo lugares. estabas Esas observando, son ¿verdad? bromas Por eso así. estás así, ¿A por qué eso hora? nadie ¿A te qué busca, broma? porque estás ¿Hora? mal de la ¿A cabeza, qué estás broma? trastornado. Imagínate que tengas Ahí, una porque idea eso es mentira, y la nadie guardes vive en esos y lugares. la Son vayas bromas así. Esas la son vayas a usar bromas y la así. ¿A qué guardes, hora? ¿A qué luego la broma? ¿A avientes qué a la hora? ¿A qué verga, broma? ¿Hora? a Ahí, la porque verga, eso es mentira, nadie y vive ya en esos quedó lugares. así, eso Esas no son bromas existe. así. ¿A Se qué les hora? ¿A niega, qué broma? eso no ¿Hora? ¿A qué existe, broma? porque nadie pudo ver Ahí, eso, porque lo eso estabas es mentira, observando, nadie vive en ¿verdad? esos lugares. Por eso estás Esas son así, bromas así. por eso ¿A qué nadie hora? te ¿A qué busca, broma? porque ¿Hora? estás mal de ¿A la qué broma? cabeza, estás trastornado. Ahí, porque eso es mentira, nadie vive en esos lugares. Esas son bromas así. ¿A qué hora? Eso es mentira, nadie vive en esos lugares. ¿A qué broma? Esas son bromas así. ¿A qué hora? ¿A qué broma? ¿Hora? ¿A qué broma? Imagínate que tengas una idea y la guardes y la vayas a usar y la guardes, luego la avientes a la verga, a la verga, y ya quedó así, eso no existe. Se les niega, eso no existe, porque nadie pudo ver eso, lo estabas observando, ¿verdad? Por eso estás así, por eso nadie te busca, porque estás mal de la cabeza, estás trastornado. Imagínate que tengas una idea y la guardes y la vayas a usar y la guardes, luego la avientes a la verga, a la verga, y ya quedó así, eso no existe. Se les niega, eso no existe, porque nadie pudo ver eso, lo estabas observando, ¿verdad? Por eso estás así, por eso nadie te busca, porque estás mal de la cabeza, estás trastornado. Imagínate que tengas una idea y la guardes y la vayas a usar y la guardes, luego la avientes a la verga, a la verga,
y ya quedó así, Haciendo, eso no te miras existe, mal, te miras se les muy niega, mal, pareces, eso no te miras existe, muy mal, porque nadie pareces pudo ver un eso que animal estabas muerto, observando, ¿verdad? pareces Por un eso animal estás así, muerto, por eso días de nadie muerte, te busca, porque estás hueles a mal de la mortura, cabeza, estás pareces un trastornado. animal muerto, te ves Imagínate que muy mal tengas una haciendo lo que idea estás haciendo, y la guardes y la vayas la a donde usar y vas la a llegar guardes, en luego la este vientes a la momento, verga, vas a oler a mortura, porque eso que estás a la haciendo verga, solamente lo hace y alguien ya que quedó está así, muerto, eso no existe, eso es se les imposible, niega.